¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? ¿Sí? A tope. ¿Quién ha discutido esta semana? ¿Alguien ha discutido con alguien? ¿Sí? A ver, que vayan pasando los que tienen que hacer penitencia. Algún enfadico que otro, alguna discusión más o menos acalorada. ¿Quién ha discutido por política esta semana? Yo lo evito. En clase. Hace unos años las discusiones fuertes eran por temas, a ver, bueno, a cada uno le afecta lo suyo, lógicamente, ¿no? Hace unos años los temas eran más triviales, menos importantes, bueno, como decía, cada uno le afecta lo suyo. Antes lo normal era discutir por fútbol, ¿vale? Los del Madrid que no aceptaban que el Barça era mejor, en fin, lo típico, ¿no? Lo típico. Si lo dice el pastor. Si lo dice el pastor es palabra de Dios. Bueno, lo normal era discutir por fútbol, por cosas tontas, pero hoy muchas familias y amigos prefieren, por ejemplo, no hablar de política, ¿vale? Porque la política parece que últimamente nos enciende mucho, ¿no? Vivimos, y creo que no me equivoco, en una sociedad bastante polarizada, bastante complicada, conflictiva, crispada, como queréis decirlo, ¿no? Un estudio reciente dice que el 14% de las personas han roto relaciones familiares o con amigos por discusiones políticas. Y otra encuesta decía que 3 de cada 5 en estas Navidades, bueno, el día de Nochebuena y la noche de fin de año, en la cena habían discutido. 3 de cada 5, por temas políticos también, ¿vale? Así que vemos que digamos, la tensión, el enfado, la crispación, no está solo en el Parlamento, está en nuestras mesas, está en los WhatsApps, que muchos los carga el diablo, por cierto, y también en las redes sociales, que, ostras, te metes... Yo ya no escribo nada por salud mental y emocional. No recuerdo qué tontería fue, que comenté algo muy sencillo en un post de otra persona en Facebook. Uf, me cayó de todo. Bueno, borré hasta el comentario y digo, no quiero. Bueno, las redes sociales se han convertido como en nuestros campos de fútbol, ¿no? Yo recuerdo hace años que la gente iba al campo de fútbol a gritar, bueno, yo también, a insultar al árbitro, al otro equipo, la gente como que se desahogaba, y ahora las redes sociales se ha convertido en eso, ¿no? En la crispación, en el desahogo, pero bueno, es reflejo de lo que realmente vivimos en la sociedad, no solo es un tema del fútbol o de las redes sociales, sino de la sociedad en general. Una sociedad donde muchos gritan y gritan mucho, además. En medio de esta sociedad tan crispada, tan polarizada, el Señor Jesús también nos llama a nosotros a ser extremadamente radicales. También el Señor nos llama a ser extremadamente radicales. Y lo resume en un versículo que vais a entender perfectamente, ¿vale? Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una frase radical, ¿no? Para el tiempo en el que estamos viviendo. Jesús no nos llamó a ganar discusiones, ni muchísimo menos, sino que nos llamó a traer la paz. Todos nosotros en algún momento, con o sin razón, nos hemos airado, nos hemos enfadado. Algunos se han atrevido esta mañana a decir, yo he discutido esta semana, los otros se han callado por vergüenza, pero seguro que han discutido igual, en mayor o menor medida, con los vecinos, con los compañeros, con la familia, en fin. Nos hemos dejado llevar en algún momento determinado de nuestra vida por la rabia, por la ira, por el enfado. Incluso tal vez hemos podido dejar que, como dice el autor de Hebreos, alguna raíz de amargura arraigara, nunca mejor dicho, en nuestros corazones. ¿Por qué a veces da la sensación de que la sociedad en general, pero también nosotros, cuidado, mucho cuidado con esto,
¿Por qué da la sensación de que a las primeras de cambio saltamos? ¿A alguien le pasa esto? ¿O conoce a alguien que en cuanto le dicen un poquito, le pinchan un poco, salta enseguida, que parece que tiene la crispación, la ira, los nervios a flor de piel? No sé si conocéis a alguien así, pero sí, hay mucha gente que en cuanto le pinchas un poquito salta. ¿Por qué saltamos a la primera? Porque nosotros nacemos con el contador de ira a cero. Sí, aguantamos poco, ¿verdad? Nacemos con el contador de la ira a cero, pero según vamos viviendo, van pasando los años, vamos viviendo nuestras circunstancias, como que el vaso se va llenando. Llega un momento en el que con una simple gota el vaso se rebosa. ¿Pero por qué? Porque no hemos bajado ese nivel de ira, no hemos bajado ese nivel de tensión en nuestras vidas. Hemos permitido que la ira se fuera acumulando, pero no hay una sanidad que realmente vacíe eso. Y entonces, a las primeras de cambio, saltamos, nos crispamos enseguida. Hace que explotemos. Incluso, de alguna manera, podemos llegar a no entender la vida sin ese punto de tensión o de crispación. Ese plus que nos da la ira de autocompasión, de victimismo, que como digo suele acompañar a la ira en nuestras vidas. Muchas veces la ira nos convence de que tenemos razón, y si tenemos nosotros la razón es que el otro está equivocado, y si el otro está equivocado entonces nosotros tenemos razón, y nos gusta tener la razón. Nos gusta tener la razón hasta en discusiones las más absurdas, ¿verdad? Hasta jugando al parchís nos gusta tener razón, ¿eh? O en casa, dónde colocamos las sillas, o cómo pintamos las paredes, o cómo decoramos esto, o cómo decoramos lo otro, o aquí en el local, no lo sé. Pero a veces vivimos con la crispación o la ira como muy a flor de piel. No nos gusta estar equivocados. Santiago decía en su carta, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 20. Amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos vosotros debéis ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Claro, ¿no, Santiago? Muy claro. Y a veces, me lo tengo que poner porque si no, no veo. A veces la ira puede ser buena, cuidado. No digo que no. La ira puede ser buena. La ira puede venir porque vemos una injusticia, vemos un abuso. Y eso nos enfada. Y la ira es buena, es una emoción que Dios nos ha dado. Y que tenemos que entender que es algo que viene de Dios. Y que en determinadas ocasiones, en determinados momentos es bueno. Porque como digo, oye, ves una situación de abuso, de injusticia y no puedes mirar para otro lado, nos hierve la sangre y está bien, eso está bien. Y a veces es como incluso ese pilotito que se enciende en el cuadro del coche, la luz roja, que te avisa de que algo está mal, ¿no? Y la ira en nosotros a veces es como esa lucecita que se enciende y nos advierte de que algo no anda bien en nuestra vida. Antes hablaba de ese vaso lleno, no medio lleno, lleno, que con una simple gota de agua se rebosa. Cuando nos airamos, cuando pecamos, cuando nos dejamos llevar por algo que no podemos controlar, es como una luz roja que se enciende en nosotros y que nos está advirtiendo de que algo dentro de nosotros, ya no fuera, ya no una injusticia, que también, o un abuso, algo dentro de nosotros no está bien. Tal vez estamos arrastrando heridas del pasado, temas familiares con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con quien sea, o cosas de la hora, del momento que, ostras, no están sanadas del todo, no están perdonadas y es esa luz. El problema no es que la luz se encienda. El problema no es que tengamos un momento de ira porque es natural y normal, es una emoción. El problema es qué hacemos con la ira. Incluso si podemos llegar a tomarnos la justicia por nuestra propia mano, por nuestra propia cuenta. Eso sí que es un verdadero problema, ¿verdad? A veces la ira puede surgir también por razones insignificantes y entonces pues aparecen el orgullo, incluso la división, como dentro de las familias. Acordaros, ¿no? Esta encuesta reciente acerca del 14% de familias que, bueno, discusiones, o 3 de cada 5 que han discutido en Nochebuena o en fin de año. Es un problema porque
a veces discutimos por razones insignificantes y entonces, como digo, aparecen el orgullo y la división. De hecho, la ira puede destruir un matrimonio. La ira puede destruir un matrimonio. Puede afectar a las familias. Pablo también advirtió a los padres que no provocaran a ira a sus hijos. Por ejemplo, por culpa de la sobreprotección, la crítica, el perfeccionismo, el favoritismo. Y yo he sufrido esto. Soy el pequeño de 4 hermanos, he sido el mejor, el favorito de mi madre. Y claro, mis hermanos, pues... Lo digo humildemente delante de ¿vale? Si el pastor lo dice, palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque en ese ambiente de confianza a veces es fácil dejarnos llevar. Y yo he metido la pata muchas veces con mis hijas, porque tiendo a ser bastante perfeccionista y muy tiquismiquis con el orden, con la limpieza, y creo que me extralimito muchas veces. Y me paso, y me enfado. Luego me arrepiento. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Pablo nos advertía, no provoquemos a ira a nuestros hijos. A veces hemos cargado las ofensas como si fuera una mochila pesada y arrastramos con ellas, ¿verdad? El autor de Hebreos, la carta a los Hebreos, decía, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Despojaos de todo peso, de todo peso. Nosotros tenemos que aprender a despojarnos de todo peso. No solo del pecado, sino del peso a veces de la ira, del enfado, de eso que hemos ido acumulando durante tantos años en nuestra vida. Eso que nos está cargando, eso que hace que a veces explotemos a las primeras de cambio. Y sabéis, es interesante porque Jesús no se sorprendió por el pecado de nadie. Jesús no se sorprendió por el pecado de nadie. Por las fallas o por los fallos de otros. Cuando estaba a punto de ser crucificado, él sabía que Pedro le iba a negar. Él sabía que Pedro le iba a dar la espalda, que antes de que el gallo cantara 3 veces, Pedro ya le habría negado 3 veces. Y él de hecho se lo advierte. Maestro, aunque todos te dejen, yo voy a estar aquí al pie del cañón, a tu lado. Y le dice, Pedro, tranquilo, me vas a fallar, pero no te preocupes, que yo he rogado al Padre para que tu fe no te falle y puedas ser restaurado y luego tú puedas también, al final puedas ser restaurado y tú también restaurar a tus hermanos. Que no. ¿Pensáis que el fallo, la traición de Pedro, la negación 3 veces sorprendió a Jesús? No le sorprendió en absoluto. Jesús lo sabía perfectamente, ¿verdad? Sabía que Pedro iba a tropezar. Y a Jesús no le pilló por sorpresa lo que hizo Pedro, ni se ofendió por el dolor que la traición de un amigo tan cercano como Pedro le podía causar. En vez de eso, Jesús le dice, Pedro, vas a ser restaurado. Vas a ser restaurado. Cuando alguien nos ofende o nos hace daño es fácil enfadarse, pero podemos seguir el ejemplo de Jesús y extender esa misma gracia, esa misma misericordia, ese mismo favor a los que nos han hecho daño, o podemos guardar resentimiento y perder la paz y la comunión. Acordaros lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos. En esto conocerán, sabrán que sois mis discípulos, mis seguidores, que siguiendo mi ejemplo, améis a los demás y os améis los unos a los otros. El amor tiene que estar por encima de nuestra ira, de nuestras circunstancias. La ira es una emoción, pero no podemos permitir que esa emoción gobierne o domine nuestras vidas. Las emociones nos las ha dado Dios. Pero hermanos, tenemos que ecualizar, como ese aparatito de sonido, ¿verdad? Hasta emitir un sonido nítido. Tenemos que ecualizar nuestras emociones con el Espíritu Santo. Porque para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarnos. ¿A qué? A que cada día nosotros podamos seguir siendo cada vez más y mejor como Jesús. Y no dominado por nuestras emociones o por nuestra vieja naturaleza. A veces podemos decir, Dios no puedo olvidar.
No puedo olvidar las cosas que me han hecho, las cosas que me han dicho. ¿A quién le pasa esto? Que a veces recuerda hasta... Ahora estáis todos calladitos, ¿eh? Estáis calladitos, pero... Ahí tenéis vuestras historias, ¿eh? No podemos olvidar, pero, ¿sabéis? Dios tampoco olvida, ¿eh? No nos engañemos. Dios tampoco olvida. Dios es omnisciente. Dios no puede olvidar las cosas malas que hemos hecho. Yo no veo a Jesús paseando por el cielo y diciendo, oye, ¿sabéis por qué me llaman el Cordero Inmolado? Que no tengo ni idea. ¿Os imagináis a Jesús paseando por el cielo y preguntando que por qué le llaman el Cordero Inmolado? Él sabía perfectamente lo que le habían hecho. O sea, sabe perfectamente por qué sufrió. Sabe perfectamente las cosas que les hemos hecho cada uno de nosotros. Otra cosa muy distinta es que Él decide no tomar eso en cuenta. Otra cosa muy distinta es que Él decide no recordarlo. No recordarlo. Sí, me podéis decir, no, es que hay textos que dicen que si nuestros pecados fueran con no sé qué, que Dios no se va... A veces Dios nos va a hablar de una manera que nosotros podamos entender. Lo va a hacer, va a hablarnos de una manera que nosotros podemos comprender. No me acordaré más de tu pecado, ¿vale? Dios no nos lo va a echar más en cara. Pero Dios es omnisciente, Dios lo sabe absolutamente todo. Pero Él decide voluntariamente no recordar las cosas malas que le hemos hecho cuando nosotros le hemos pedido perdón. Sería fácil para Dios perdonarnos si no se acordara de nuestros pecados, pero aun sabiendo el daño que le hacemos, el Señor decide no tenernos en cuenta esos pecados, no recordarlo, no echarnos en cara esos pecados, pero nosotros muchas veces sí que lo hacemos. Yo tengo un problema, tengo un grave problema, y es que tengo muy buena memoria. Sonia se ha sonreído porque tengo el problema de que cuando discutimos recuerdo cosas que con todo el derecho del mundo lo tengo que recordar, porque claro, me hicieron daño. Entonces, y cosas que Sonia me ha hecho, por ejemplo, mis hijas, y lo digo en broma. Yo suelo tener muy buena memoria, lamentablemente, para ciertas cosas. Y si estoy compartiendo esto con vosotros hoy, es porque llevo 2 semanas delante del Señor tratando este problema en mi vida. Tratando de leer, tratando de pedirle al Señor que me ayude a gestionar la ira en mi vida. Porque no es fácil. Yo lo confieso. Aquí estoy delante de vosotros diciendo, soy una persona que tiene problemas de ira, que trato con la ayuda del Señor controlarme, pero esto es fruto de una reflexión personal con el Señor durante todas estas 2 semanas y posiblemente seguiré reflexionando y pidiendo el trato de Dios con mi vida en estas semanas que me quedan por delante y posiblemente hasta el final de mis días. Pero yo necesito el trato de Dios en mi vida para glorificar su nombre a través también de mis emociones. No es fácil soltar las ofensas. Tenemos que recordar que nuestro enemigo es real y la misión del diablo, como dice la palabra del Señor, es robar, matar y destruir. Y nuestra ira encaja perfectamente con ese plan. La ira, como digo, es una emoción, no un pecado. Pero lo que hacemos con la ira sí que puede ser un problema. Loquillo. ¿Conocéis a Loquillo? Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? ¿Para qué discutir si puedes pelear, verdad? Mi familia es gente normal. ¿Para qué discutir si puedes locar? El bueno de Loquillo. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Hay que buscarse las mañas. No tenemos pantalla, pero tenemos sonido, ¿eh? Así que bueno. A veces pasa, ¿verdad? Un familiar, un amigo, un compañero comparte algo con lo que no estamos de acuerdo y nos hierve la sangre. Nos hierve la sangre. Y enseguida pasamos a modo ataque, porque la mejor defensa es un buen ataque, ¿verdad? Y a veces decimos incluso cosas que están fuera de lugar. Pero hay un detalle importante que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Un mundo, como decía al principio, en tensión, en conflicto, una sociedad crispada como la que nos rodea, necesita una iglesia unida.
Nos necesitamos los unos a los otros y si bloqueamos a todos aquellos con los que discrepamos, nos robamos a nosotros mismos la oportunidad de aprender, de crecer, de ser un testimonio del amor de Dios. Acordaros, el amor los unos por los otros va a dar testimonio al mundo de que nosotros somos hijos de Dios. La ira puede usar problemas de nuestro día a día, permitirme la expresión, problemas terrenales para distraernos de asuntos realmente importantes, de asuntos eternos. Eso no significa que ignoremos los temas que le interesan a Jesús o las injusticias que nos hieren. Significa que no podemos permitir que la ira nos impida amar como Jesús amó y lastrarnos, ¿verdad? Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo que Él nos dejó. Su ira no dejó que Él pecara, Él no pecó por ira, ni tampoco la ira le despistó de la misión. Él tenía muy clara cuál era su misión. Y la ira no dominó su vida en absoluto. En esta vida siempre habrá algo que nos ofende. Una reforma, un incidente con el coche. Yo he conocido gente que llevaba cosas en el coche por si tenía algún problema. Yo también. ¿A que sí, Hortensia? Hay algo, hay un asta con palo, porque nunca se sabe, ¿verdad? En fin, los coches... Yo recomiendo no poner el pez en el coche, ¿vale? Por salud y por testimonio. Si tenéis que discutir, quitar el pez, ¿vale? Quitar el pez. Una opinión contraria a la nuestra, ofenderse es inevitable. Pero creo que vivir ofendido sí que es una elección que nosotros tenemos que tomar. Vamos avanzando y terminando. Jesús escogió a 12 discípulos, con sus historiales, sus profesiones, sus posturas políticas completamente diferentes incluso unas de las otras, y aún así, estos 12 se amaban mutuamente. Seguramente tuvieron sus desacuerdos, como cuando discutieron acerca de quién iba a ser el más importante en el reino de los cielos, ¿verdad? Se formó una bronca allí, en fin, una pelea. ¿Quién sería el mayor, el más importante? Pero se mantuvieron unidos en la misión, a pesar de la diferencia de opiniones. Incluso Mateo, el bueno de Mateo, ahora le tengo más cariño a Mateo después de Chosen, ¿eh? ¿A que sí? Ese pobre hombre ahí, jolín, es tan cariñoso ahí que no rompe un plato. Ostras, el bueno de Mateo. Es buena gente, Mateo, ¿eh? Es buena gente. Pero Mateo era un colaboracionista con los romanos, ¿eh? Él colaboraba con los invasores, con los que habían ocupado su país y sometían a su gente, a su familia. Era un colaboracionista. Y sin embargo, él en su evangelio se refiere a Simón, no a Pedro, sino a Simón el celote. Y no le oculta, él no oculta que Simón era un celote. Simón el celote formó parte de un grupo nacionalista judío que buscaba derrocar el gobierno romano, echar a los romanos de Palestina. Mientras que Mateo, como digo, trabajaba para ellos. Y a pesar de sus posiciones tan diferentes, eran amigos. Servían, comían y vivían juntos. Todo un testimonio, todo un ejemplo para nosotros. Y yo creo que Jesús fue intencional. Hace años conocimos el testimonio y tuve la oportunidad, incluso cuando colaboraba en Misión, en Protestante Digital, de hacer la entrevista a un pastor en el País Vasco, en San Sebastián, en la iglesia de Amara, en un barrio de San Sebastián. Y lo interesante de esta iglesia es que en esta iglesia se congregaba un guardia civil y una persona que venía de la Cale Borroca. La Cale Borroca era un grupo juvenil de guerrilla urbana que estaban luchando por la independencia, reivindicando de maneras violentas, incluso colaborando con la banda terrorista ETA, reivindicando la independencia del País Vasco. O sea, un guardia civil y por otro lado un señor que venía de la Cale Borroca, del otro extremo. Era algo... el agua y el aceite, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, y el pastor contaba el testimonio del amor
del amor de Cristo que puede salvar las diferencias, sanar las heridas, hacernos ver de que hay algo que es mucho más importante y trascendente que nuestras tonterías del día a día, que nos tienen que ayudar a estar unidos. Y no es otra cosa que reconciliar, colaborar con Jesús en reconciliar este mundo roto con el Padre. Cuando nosotros perdemos el tiempo en tonterías, en discrepancias absurdas que no llevan a ningún sitio, sino a alimentar nuestro orgullo muchas veces, nos desenfocamos de la misión, que es la de ir y predicar el Evangelio haciendo discípulos hasta lo último de la tierra. Hay un mundo roto, una sociedad realmente crispada que necesita urgentemente, imperiosamente escuchar el mensaje del Evangelio. Hay una sociedad que necesita ser reconciliada con el Padre. Y para eso vino Cristo a este mundo. Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que en Cristo Dios estaba reconciliando, se estaba a sí mismo a un mundo roto. Y nos ha llamado a nosotros a ser colaboradores de Cristo o con Cristo, reconciliar este mundo roto con Dios. Nosotros podemos aprender del ejemplo de estos discípulos o de nuestros hermanos en Amara. No tenemos por qué estar de acuerdo con todo el mundo, ¿verdad? No tenemos por qué estar de acuerdo en todo para amarnos, pero tenemos que amarnos. Tenemos que ponernos nuestras diferencias a un lado y dar testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo aplicamos todo esto? Y con esto termino. Jesús, en el Sermón del Monte, dijo a sus discípulos que fueran luz en medio de la sociedad y que sus acciones, sus comportamientos, sus obras alumbrasen delante de los hombres. Él no dijo, tenéis que dar unas predicaciones brutales, que también estamos llamados a predicar el Evangelio. Fijaros, cuando Jesús está hablando de que seamos sal y luz, está diciendo de que nuestras obras alumbren delante de los hombres. ¿Qué obras están alumbrando en nuestras vidas? ¿Qué obras son las que están alumbrando en nuestras vidas? Ese texto de bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, en Mateo capítulo 5, versículo 9, forma parte de este mensaje del Sermón del Monte. Y cuando Jesús sube al monte a compartir este mensaje con sus discípulos, que muchos eruditos creen que son, Mateo lo que hace es recopilar una serie de mensajes, de sermones, y ponerlos todos juntos con una intención. No es que todo el sermón, todo lo que dicen esos capítulos fuera un único sermón, sino una recopilación. Cuando Mateo dice que Jesús sube a la montaña y sus discípulos están allí con él, los más cercanos, dice que él se sentó, señal de autoridad. En la cultura judía del siglo I los rabinos enseñaban sentados. Y dice que abriendo su boca empezó a hablar. Ostras, si no abres la boca para hablar, ¿por qué dice que se sentó y por qué dice que abrió su boca cuando lo que iba a hacer era hablar? Está usando Mateo dos historias, dos expresiones realmente interesantes. Lo que realmente Mateo quiere es que sus oyentes entiendan que lo que Jesús va a empezar a decir a partir de ese momento es tremendamente importante. Es tremendamente importante. Él está hablando con autoridad, y eso de abrir su boca es una expresión que se usaba cuando alguien iba a decir algo importante, solemne y profundo. Abriendo su boca enseñaba. O sea, es que lo que estaba enseñando tenía una profundidad, una solemnidad que era digno de ser escuchado y de ser atendido hasta el más mínimo detalle. Es decir, ese sermón, Mateo lo que quiere que entendamos es que lo que Jesús va a decir ahí es crucial para nuestras vidas. No significa que simplemente soltó un sermón, nos prepara para hacernos ver lo que iba a decir, que era tremendamente importante para nosotros. Y es en ese contexto de, escucha, que esto es muy importante para tu vida. Escucha atentamente, no pierdas la atención. Esto que te voy a decir es fundamental para ti. Es en ese contexto donde Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz. La gente cree que la paz es la ausencia de conflicto o de guerra. Si fuera así, hermanos, el cementerio sería el lugar idóneo, ¿verdad? Todo el mundo está ahí en paz. Está todo el mundo calladito. Nadie discute. No hay problemas ahí. La verdadera paz no es otra cosa que estar en paz con Dios. La verdadera paz no es otra cosa
que estar en paz con Dios, con nosotros y con el prójimo. El diablo vino para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y Cristo vino para restaurar nuestra relación con Dios, para sanarnos a nosotros y para también sanar las relaciones los unos con los otros. Cuando el ser humano pecó, se rompió su relación con Dios. Estamos muertos espiritualmente. Pero también morimos en nuestro interior. El ser humano empieza a experimentar una serie de estados de ánimo que jamás, o de emociones, de sentimientos que jamás había experimentado. Había estado en paz, disfrutando de lo que Dios le había dado, de aquella creación perfecta, todo era armonía, y el hombre empieza a sentir vergüenza, miedo, ansiedad, cosas que jamás antes había experimentado. Y eso es lo que el pecado trae a la vida de las personas. Pero fijaros, cuando el pecado viene, también rompe las relaciones humanas. Aquella mujer que me has dado es la culpable. Cuando un ratito antes decía, hombre, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, esto sí que es una maravilla. No la cabra, ni la oveja, ni el burro que me habías dado. Todo, me has dado un montón de animales, pero eso no me completaba. Esto sí. Gracias, Dios, por la mujer que me has dado. No, la mujer que me has dado es la culpable. ¿Qué pasa? Hay algo que se rompe. Pero Cristo viene a restaurar todo eso. Dios es conocido como el Dios de paz. Jesús, hermanos, es el príncipe de paz. Y su venida al mundo significa paz para los hombres de buena voluntad. Jesús le prometió su paz a sus discípulos. Dios toma la iniciativa de hacer la paz con los hombres. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Los que han sido reconciliados con Dios a través de Cristo se convierten en reconciliadores, en pacificadores. Jesús dijo, paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así yo también os envío a vosotros. Jesús es nuestra paz. Vino para lograr la paz entre Dios y los hombres y nos manda a llevar adelante esa misión en el mundo, la misma misión. ¿Y sabéis cuál es la recompensa de los pacificadores? Que serán reconocidos como hijos de Dios. Porque demuestran el carácter de Dios, el carácter de Cristo allí donde están. Porque la misión de ir y hacer discípulos está por encima de cualquier cosa. Os necesito. Con los que me llevo mejor y con los que me llevo peor, os necesito a todos. Nos necesitamos todos los unos a los otros para poder llevar adelante la misión que Dios nos ha encomendado. Seguir a Cristo implica soltar la mochila del resentimiento. No podemos ser pacificadores si vivimos coleccionando ofensas cada día. Os hago una pregunta. ¿Hay alguien con quien llevo tiempo enfadado? ¿Hay una conversación que sigo repitiendo en mi mente y lastimándome o lastimándome no, pero sí lamentándome y siendo fomentando el victimismo en mi vida por algo que se me dijo, que se me hizo? La iglesia debe ser diferente al mundo. El mundo está polarizado, dividido, lleno de ira. La iglesia tiene que ser un anticipo del reino de los cielos. ¿Qué conflictos hay en mi entorno donde yo pueda ser un agente de paz? Hemos escuchado muchas veces en estos últimos meses acerca de personas de paz que Dios puede poner en nuestros caminos para compartir el evangelio con esas personas. Pero, ¿qué hay de nuestra parte? De ser nosotros esos agentes de paz. De trabajar porque el reino de los cielos se haga visible allí donde todos y cada uno de nosotros estamos. Termino con un versículo. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vamos a procurar estar en paz con todos los hombres esta próxima semana.
Vamos a procurar estar en paz los unos con los otros, amarnos los unos a los otros. Tal vez necesitas en esta mañana, no lo sé, reconciliarte con Dios porque tu vida no está bien delante de Él. ¿No estás a cuenta con Dios todavía? ¿Hay algo en tu vida que sabes que no está bien delante de Dios? Es el momento tal vez para reconciliarte con Dios en esta mañana. Es el momento para decirle, Dios mío, yo no puedo seguir viviendo así. Yo necesito experimentar la paz que solo tú me puedes dar. Tal vez necesitas estar en paz contigo mismo y descargarte de esa mochila. O necesitas estar en paz con un hermano o con una hermana y acercarte, darle un abrazo o orar con esa persona en esta mañana. Tal vez tengas que confesar tu pecado delante de Dios y decir, Dios mío, he vivido lejos de ti toda mi vida y yo no quiero que esto siga siendo así. Quiero reconciliarme contigo. Quiero ser reconocido como tu hijo. Tenemos un gran trabajo por delante. El Señor nos ha llamado a ser parte de su misión. Eso es lo máximo, ¿verdad? Lo máximo que Dios nos ha dado. Y cuando cumplimos con ese propósito para nuestras vidas, estamos completos. Porque para eso nos ha llamado el Señor. Esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. Jesús dijo, Padre, he glorificado tu nombre. ¿Por qué? Porque se portó bien. Porque no dijo palabrotas. He acabado la tarea que me encomendaste. He glorificado tu nombre porque he acabado la tarea, la misión que me habías encomendado. Terminamos. Pero me gustaría que tomáramos, no quiero abusar de vuestra confianza. Dylan diría, si lo dice el pastor, pero no quiero abusar de vuestra confianza. Pero unos minutitos tal vez para orar, para ahí donde estás a solas con el Señor, ponerte a cuentas con Él, pedirle perdón, pedirle que te sane, que sane esas heridas, que limpie tu corazón, que te descargue de esa mochila. O incluso si quieres levantarte y orar con alguien o darle un abrazo a alguien, wow, sería precioso, ¿verdad? Lo que el Señor ponga en tu corazón en esta mañana, ¿vale? Guardamos silencio simplemente y estamos quietos delante del Señor. Esto es un tiempo íntimo, olvídate de quién tienes al lado ahora. Tú ora al Señor en tu intimidad, en tu silencio. Y eso sí, si sientes levantarte y abrazar a alguien, orar con alguien, hazlo, ¿vale? Y terminaremos con una oración. Amén.